Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el pastor de servir como pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y realmente es un gozo que puedas estar con nosotros el día de hoy. Y nuestro deseo, como siempre, es que puedas estar con alguien más, que no estés solo. Y bueno, si lo estás viendo solo está bien, no es que no puedas verlo, pero nuestra intención es que puedas estar compartiendo este espacio con alguien más, poder quizás comer de alimentos juntos, disfrutar un tiempo juntos, alabar el nombre de Dios juntos, pero a la vez también poder estudiar la palabra de Dios, crecer juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero empezar una serie de estudios hablando de este hecho de la confianza en Dios y el hecho que muchas veces nosotros nos sentimos perdidos. No sé si te has pasado, no sé si te ha pasado antes que quizás llega un momento en tu vida en la cual te sientes inseguro en cuanto a la dirección en la cual tu vida va, te sientes inseguro o confundido quizá de lo que debes hacer, quizá no estás del todo claro en el plan o la voluntad de Dios para tu vida, o te sientes quizás alejado de Dios, o sientes que Él se alejó de ti, o no lo ves todo claro, no se ve el panorama claro, y quizás hasta cierta manera podríamos decir que te sientes perdido, no sabes quizá cómo llegaste hasta ese punto. Quizás por otro lado puede ser de que has estado obedeciendo el plan de Dios, siguiendo su voluntad, pero aún así llega un momento en tu vida en el cual te sientes quizás desorientado, perdido, inseguro, no claro de lo que Dios está haciendo, porque quizás no están sucediendo las cosas como las esperabas, y cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que eso le pasó a muchos hombres que Dios usó en gran manera. Le pasó a David, le pasó a Moisés, le pasó a Elías. Y el hecho que ellos se sentían así, o que nosotros hoy nos sintamos así, quizás perdidos, inseguros, no significa que Dios no esté haciendo algo, y no significa que Dios no esté con nosotros. Dios está siempre presente, Dios está siempre a nuestro lado, Él está cerca para guiarnos. Aunque a veces sí las circunstancias quizás nos hacen sentir de esa manera, nos hacen sentir perdidos, inseguros, preocupados. Seguro nos preocupamos muy constantemente. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, a pesar de cómo nos podemos estar sintiendo. Lo que debemos hacer realmente en ese momento, y quizás es tu situación el día de hoy, en estos momentos que nos sentimos así, es que debemos de buscar de Dios e ir a Él en oración. Es cuando más quizás tenemos que recordar que necesitamos ir a Él, y así poder entonces estar tranquilos, porque podemos dejar todo en sus manos, poder dejar nuestros planes en sus manos, nuestros anhelos en sus manos. Y eso es lo que quiero hablarte el día de hoy, este concepto de confiar nuestros planes en Dios. Y sé que en nuestra mente eso es algo que suena fácil, sé que es algo que decimos, bueno, no, pero yo confío en Dios, ¿no? Todos mis planes, todo lo que hago, pero yo creo que si somos muy honestos, realmente lo estamos haciendo. ¿Estamos realmente poniendo nuestros planes en las manos de Dios, o estamos confiando nuestros planes en la mano de Dios, nuestras vidas en las manos de Dios? Yo no estoy seguro si siempre lo hacemos. No estoy diciendo que nunca lo hayamos hecho, pero no estoy seguro que siempre lo hagamos, porque si no, yo te diría, ¿por qué nos preocupamos? ¿No? Y si soy muy honesto, yo soy el primero en eso, ¿no? Me preocupo constantemente. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 3, 5, 6, y este es un recordatorio simplemente de este concepto de la confianza en Dios. En Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Y ese es un pasaje muy conocido, muy popular, pero que a la vez también nos cuesta hacerlo, ¿no? Confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Yo creo que eso es algo que nos cuesta hacer porque nos preocupamos. Nosotros constantemente queremos tratar de entender el porqué de las cosas, y porque no las entendemos, entonces se nos hace difícil confiar, y nos hace sentir inseguros, nos hace sentir perdidos, nos hace sentir quizás lejos de Dios, o quizás que nos hemos separado de la voluntad de Dios, o específicamente nos sentimos preocupados.
nos preocupamos constantemente y en este momento quizás podemos estar preocupados por muchas otras razones. Puedes estar preocupado quizás porque aquí en Estados Unidos tú estás regresando al ciclo escolar, ¿no? Están regresando nuevamente a los estudios y quizás es una clase nueva, quizás no conoces a nadie, es un lugar nuevo, o quizás por otra parte, quizás recibiste un diagnóstico no esperado o estás batallando con una enfermedad en este momento que te está costando y que te agarró de sorpresa y nos preocupamos por eso, quizás por un negocio que no salió como querías y quizás perdiste dinero, perdiste tiempo, perdiste tu inversión. Y nos preocupamos por esas cosas, quizás por lo caro que todo se ha puesto, ¿no? Si nos ponemos a ver en los últimos 2-3 años cómo la economía ha cambiado y quizás por más que nos esforzamos, por más que tratamos de ahorrar, realmente sentimos que no avanzamos y eso nos preocupa y nos damos cuenta entonces que hay muchas cosas y muchas razones por las cuales nos preocupamos o podemos sentirnos inseguros, podemos sentirnos desorientados, podemos sentirnos perdidos en la vida. Y de nuevo, por otra parte, puede ser de que hayas estado haciendo precisamente las cosas correctas, que después has estado haciendo exactamente lo que Dios te dice que hagas, pero aún así hay cosas que suceden que nos hacen sentir de esa manera, inseguros, preocupados el día de hoy. Así que Dios nos va a hablar a ambos, nos va a hablar, no importa en la situación en la que estemos, lo que sí estamos todos seguros es que constantemente nos preocupamos. Yo me puedo preocupar muy fácil, ¿no? De un 0 a 100 en un momento, especialmente con cosas que tienen que ver con quizás la salud o la seguridad de mis hijos o mi esposa. Eso a mí me preocupa muy, muy grandemente y, ¿sabes? Realmente me muestra que no estoy confiando en Dios como debo, o como le dice ese pasaje, ¿no? Él dice, confía en el Señor con todo tu corazón, ¿no? Yo siento que a veces entonces al preocuparme no estoy realmente confiando en Dios. Y eso es algo que quiero dejarte el día de hoy. Lo que más nos preocupa a menudo revela dónde confiamos menos en Dios. Eso que más nos preocupamos quizás es el área en la que menos estamos confiando en Dios, menos realmente confiamos que Dios pueda hacer algo, porque quizás es donde no tiene lógica, es áreas que quizás no podemos controlar, ¿no? Todas esas cosas que salen de nuestro control, que salen de nuestro entendimiento, tienden a preocuparnos y es donde tendemos a confiar menos en Dios. Mientras más nos preocupemos, mientras más nos angustiemos, mientras más nos sintamos inseguros, esas son indicativos que quizás no estamos confiando realmente en Dios como debemos. Y el día de hoy nuevamente queremos aprender a confiar nuestros planes, nuestra vida en Dios, y vamos a estudiar la vida de una mujer en la Biblia que confió realmente sus planes, sus anhelos, sus deseos en las manos de Dios, a pesar de que ella tuvo incertidumbre, a pesar de sentirse insegura, a pesar de sentirse confundida, rechazada, no valorada, burlada, a pesar de que sus planes y eso que ella anhelaba no sucedía. Así que quiero invitarte a que vengas conmigo a la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel. Vamos a empezar en el capítulo 1 y vamos a empezar ahí en el versículo 2. Y aquí la historia cuenta de este hombre llamado Elcana. Y dice, Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Nos vamos a detener un momento ahí. Claro, entendemos lo que está sucediendo. Este hombre tiene 2 esposas. Una de ellas le puede dar hijos y la otra no. Y de acuerdo a estudios sobre este pasaje, muchos teólogos coinciden en que quizás Elcana se casó con Ana primero, con la mujer que quizás él realmente amaba, ¿no? Pero ella no podía tener hijos, ella no podía darle hijos, y lo que sabemos muy bien de esa cultura es que pues ellos querían realmente expandir su familia, querían que su nombre fuera por generaciones de generaciones, entonces era sumamente importante para el hombre poder tener hijos y descendencia, y al Ana no poder darle esa descendencia, entonces fue que buscó a otra mujer, esta mujer llamada Penina, y bueno, no sé si había otra con otro nombre más bonito, pero bueno, era Penina. Y te puedes imaginar entonces cómo se sintió Ana, cómo se pudo haber sentido ella, quizás desplazada, quizás ignorada. Como toda mujer, yo me imagino su anhelo era ser madre, y de nuevo en esa cultura el propósito, el valor de la mujer era específicamente en el poder procrear hijos, ¿no? El poder realmente dar descendencia al hombre, y si no lo hacías o no se podía, entonces era de cierta manera señalada, era criticada, quizás hasta acusada de algo. Tú tienes la culpa, Dios te está castigando por algo,
o no sé, ¿no? Pero era muy cruel en ese sentido la cultura y por lo mismo entonces Ana, que su mayor anhelo era tener un hijo, poder ser madre, que no había hecho nada malo, que no había hecho nada incorrecto, que no era su culpa que eso no sucediera, que su sueño no se diera. Hizo lo que nosotros hacemos. Se preocupó, se entristeció, se sintió insegura, no valorada, lejos de Dios, se sintió quizás perdida, como es lo que estamos hablando el día de hoy. Y puede que tú también te estés sintiendo así, que ese sueño que tanto has anhelado, que tanto has deseado, no se está dando o no se ha podido dar y sientes que has perdido rumbo, sientes que estás inseguro, quizás tu vida no es lo que esperabas, tu dirección está incierta y quizás estás precisamente ahí, en el mismo lugar que Ana estaba en esta historia. Y al continuar leyendo la historia nos damos cuenta entonces que Elcana con sus 2 mujeres y su esposa y su familia, entonces dice que cada año hacían una ofrenda a Dios e iban a una ciudad llamada Silo y ahí adoraban a Dios y ofrendaban esta ofrenda especial a Dios. Pero Penina era mala con Ana, o sea, era cruel con Ana, y si tú pensabas que tenías un jefe malo, esta historia es como ver esa película de Mean Girls, ¿no? Las chicas pesadas. Era súper mala con ella. Fíjate lo que dice el versículo 6 de 1 Samuel 1. Dice, de manera entonces que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo y en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Vemos entonces aquí que Penina sin duda alguna le hacía broma, le hacía canciones, tú no tienes hijos y yo tengo muchos, y sin duda le hacía muchas cosas, ¿no? Que le hacían sentir mal. Y dice que año tras año sucedía lo mismo y eso realmente tocó mi corazón esta vez que leí esta historia, especialmente quizá en la temporada en la que estoy. Año tras año me identifico con ese sentimiento porque también a la vez quizás tú el día de hoy, año tras año has estado esperando la respuesta de Dios. Año tras año has estado esperando que Dios pueda responder finalmente a esa oración, a ese plan quizás que has estado esperando año tras año. Quizás eso que decides empezar fracasa. Y ha fracasado una vez, ya ha fracasado 2 veces y quizás ha fracasado 3 veces. Y año tras año quizás has estado esperando que Dios haga su mano de sanidad en tu vida y aún no ha llegado. O quizás año tras año has estado esperando por esa provisión de Dios sobreabundante en tu vida que aún no ha sucedido. Y estamos precisamente allí, como Ana se estaba sintiendo. Pero lo que vemos es que ella estaba clamando a Dios, que estaba postrada delante de Dios, orando, aunque aún así no había sucedido nada. Y eso realmente es algo impactante de esta historia. Vamos a ver un poquito más de eso, cómo fue que ella pudo mantenerse fiel a Dios año tras año y continuar clamando y orando a Dios. Porque yo no sé hasta qué momento tú llegas a un punto en el cual dices, bueno, ya es suficiente, ¿no? Es año tras año es lo mismo y no hay respuesta y no hay movimiento, no hay claridad, no hay diferencia, todo sigue igual y nada cambia y no provees. ¿Y cómo fue que Ana, porque vamos a leer su historia y vamos a darnos cuenta de muchas cosas, pero cómo es que Ana pudo realmente entonces ser fiel a Dios, poder clamar en nombre de Dios? Yo creo que ella realmente hacía lo que ese Proverbios nos dice, ¿no? Confía en el Señor con todo tu corazón. Ella sin duda alguna confió en el Señor con todo su corazón, independientemente a si Dios respondía o no, independientemente a que si se burlaban de ella o no, a que si se sentía rechazada o no, si se sentía confundida o no, si se sentía perdida o no, si se sentía insegura o no. Ella puso su confianza en Dios. ¿Y sabes qué pasó al poner ella su confianza en Dios? Su confianza creció. Y eso es una verdad que quiero decirte el día de hoy. Nosotros aprendemos a confiar en Dios en medio de la prueba. Ahí es cuando nuestra confianza crece. No crece cuando todo está bien.
Nuestra confianza en Dios no crece cuando todo marcha bien y no hay necesidad y no tienes ningún problema. Es en la prueba que nuestra fe crece. Y Ana puso su confianza en Dios aún en medio de esa incertidumbre, aún en medio de la burla, del rechazo, de la inseguridad, en medio de sintiéndose perdida, quizás con temor o quizás aún con enojo, porque sin duda alguna había enojo, rabia del por qué Dios sí le permitía a esta y a ella no, como sin duda alguna pasa en nuestra vida también. Y vamos a ver qué pasa aquí. Su esposo, Elcana, hace algo que un esposo que quiere perder su vida o su matrimonio es lo que haría. Así que, hombre, no hagas esto que hizo este hombre. No digas esto que dijo este hombre. Fíjate el versículo 8 lo que dice. Dice, ¿por qué lloras, Ana?, le pregunta Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Pero me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Yo no sé realmente si te puedes imaginar en un momento tan crítico, en un momento tan vulnerable, en un momento tan bajo en tu vida, quizás como mujer, ¿no? Y que eso que tanto anhelas y que Dios no responde o que no se da y estás frustrada, estás realmente perdida, insegura y sale tu esposo con, pero me tienes a mí, ¿qué más quieres?, ¿no? Te estás riendo porque lo más seguro ya lo hizo. Ya tú hizo eso tu esposo, pero Elcana no era el más listo de todos, ¿no? Ana se ganó el premio con ese esposo maravilloso que tenía, pero su anhelo realmente, a pesar de cómo él era, su anhelo era poder darle un hijo, su anhelo era poder ser madre, poder tener un hijo. Pero aún así, entonces Ana puso su confianza en Dios, a pesar de que eso no sucedía, a pesar de que no pasaba. Y realmente eso es lo que podemos aprender nosotros el día de hoy también, que Ana no se alejó ni se apartó de Dios, sino al contrario, ella se acercó más a Dios, buscó más de Dios. Y vamos a seguir leyendo la historia en el versículo 9 de 1 Samuel 1. Dice entonces, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, dice, Ana se levantó y fue a orar. Vemos entonces que ella no se retiró, no se alejó de Dios, se acercó más. Y dice, el sacerdote Elí estaba sentado en el lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo, y Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y nos damos cuenta entonces que Ana no se alejó, Ana no se apartó de Dios, ella se acercó a Dios aún más y fue a Dios, y dice que se fue a desahogar. Creo que sin duda alguna era un llanto y desahogándose, exteriorizando sus frustraciones, su dolor, su angustia, amargamente llorando en las manos de Dios. Y sabes, eso nos muestra algo, que el ir a Dios amargamente o quebrantados no es una señal de desconfianza, de reproche a Dios. Al contrario, realmente es una señal de querer continuar confiando en Dios, aún en medio de esa espera, aún en medio de esa incertidumbre, aún en medio del dolor, en medio de la prueba. Dios nos escucha y podemos ir a Él. Dios es lo suficientemente grande para poder oír tus reclamos, para poder oír tus frustraciones, para poder oír tu dolor. Y eso es lo que Ana estaba haciendo precisamente, estaba llorando amargamente mientras oraba al Señor. Entonces vemos que en esos momentos en nuestras vidas, cuando quizás nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos inseguros, cuando quizás nos sentimos dolidos, cuando puedes estar pasando precisamente un momento similar al que Ana está pasando, lo que debemos hacer es buscar a Dios, poder ir a Él, clamar a Él y expresar lo que hay en nuestro corazón, aún en medio de ese dolor y de esa confusión. Y ahí en medio de eso, en medio de todo lo que estaba pasando, sucedió algo importante que debemos notar, el versículo 11. Ana entonces estaba llorando y dice, e hizo el siguiente voto al Señor. Dice, Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y vemos que Ana entonces hace una promesa a Dios ahí en el medio del quebrantamiento. Y me pongo a pensar realmente cómo algo que tanto anhelas, estabas dispuesto a darlo, a devolvérselo al Señor. Eso fue algo que creo que Dios notó, ¿no? Ahí estaba ella realmente confiando sus planes
en las manos de Dios. Ella fue donde pudo dejarlo, decirle, ya no tengo yo más control de esta situación, esto lo dejo en tus manos, y lo liberó. Y vemos que ahí estaba el sacerdote Elí, y que le dice al final, ve en paz, que Dios te cuide y te conceda lo que has pedido. Y Elí le bendice y ella sale, ella no dijo nada y se fue. Ella, perdón, le dijo algo, ahí vamos a ver el versículo 18, pero no pasó nada ahí. O sea, simplemente él le dice eso, ella se va. Y el versículo 18 dice, muchas gracias, responde ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Y es curioso esa actitud. Aún no había cambiado nada. Ella no había tenido ya un hijo. Ella no había tenido ya una respuesta de Dios ahí en ese momento diciéndole, vas a tener un hijo. Elí no le dijo, vas a tener un hijo. Nada más le dijo que Dios conceda lo que has pedido, pero no sucedió nada. No cambió nada. Pero lo que sí sucedió es que ella dice, ya no estaba triste. ¿Cómo es que eso pudo pasar? Si nada había cambiado, si no había sucedido nada todavía. Y quizá al día de hoy tú estás en una situación similar porque ya por años has estado esperando la respuesta de Dios y has tenido esos momentos de quebrantamiento, de inseguridad, te sientes perdido, inseguro, donde no sabemos qué hacer. Y quizás estás oyendo este video y has venido a buscar de Dios quebrantado, cambiado, realmente roto, y nada ha cambiado. Nada ha pasado, pero ya en tu espíritu esa tristeza o esa inseguridad se ha ido. O si tú vas a un lugar, a una iglesia local y vas, te sientes de esa manera y cuando sales, ya sales no triste. Ya esa tristeza, esa angustia quizás se ha dejado. ¿Por qué es que eso sucede? ¿Cómo sucede eso? Creo que eso sucede porque realmente nos damos cuenta que todo depende de Dios y podemos poner nuestra confianza en Él. Sucede porque no importa lo que pase, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Estamos poniendo realmente eso que tanto nos agobia en las manos de Dios. Vamos a confiar en nuestros planes, nuestras metas, en vez de confiar en nuestro propio entendimiento, como lo dice Proverbios 3. Vamos a confiar en Dios, en que Él va a obrar, aún en medio de esa incertidumbre, aún en medio del quebrantamiento, aún en medio de la prueba. Y así que vamos a seguir leyendo el versículo 19 de 1 Samuel. Dice entonces, temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Y aquí está hablando específicamente de Ana, ¿no? Y esto es bastante grande e importante, porque era a la mañana siguiente. O sea, eso había pasado un día. Al siguiente día, dice que ella fue a adorar al Señor una vez más. No había cambiado nada. Dios no le había dicho ya esa mañana que va a suceder. Ella no estaba embarazada, no había dado ya a luz un hijo, no había respondido su oración. Realmente no había sucedido nada había cambiado, pero dice que fue a alabar y adorar el nombre de Dios una vez más. Y yo creo que si nosotros somos muy honestos, a veces eso se nos hace difícil por hacer. Se nos hace difícil confiar en Dios cuando quizás por mucho tiempo sabemos que le hemos estado pidiendo algo que Él puede hacer y que es capaz de hacer, pero no lo ha hecho. Y no entendemos por qué. Y se nos hace difícil poder aceptar y confiar en Él, y mucho menos tratar de alabarlo si no podemos entenderlo. O se nos hace difícil confiar en Dios cuando nada cambia. Cuando hemos estado orando por algo y no hay claridad, o cuando no entendemos a la situación, o cuando no estamos seguros, estamos perdidos porque quizás no es el resultado que esperamos en nuestra vida. Y se nos hace difícil confiar en Dios, se nos hace difícil adorar a Dios. Y yo recuerdo de un momento específicamente en la vida de mi esposa y mío hace unos años atrás, en una transición ministerial bastante difícil, bastante dolorosa, en la cual salimos de un ministerio quebrados, salimos dolidos, salimos realmente muy mal, lastimados, acusados injustamente. Y yo me hacía esa pregunta, pero ¿cómo es que esto puede estar pasando si yo te he servido con todo mi corazón, te he servido y he estado haciendo en lo que tú me has llamado a hacer? Y estábamos pasando un momento así, ¿no? De incertidumbre, de dolor. Y recuerdo haber ido a un servicio de una iglesia local con esa intención de poder realmente dejar ese dolor, dejar eso en las manos de Dios. Y yo recuerdo que nos sentamos en una banca de atrás y había una canción específica
Y en ese momento ambos empezamos a llorar y ambos empezamos a adorar y alabar el nombre de Dios una vez más, tal así como lo estaba haciendo Ana. Aunque nada había cambiado, porque no había cambiado nada, no es que hubiéramos tenido ya una revelación de Dios del por qué había sucedido o cuál era el siguiente paso. Nada había cambiado, no había respondido todavía en nuestra vida, no había obrado en nuestra vida. Este ministerio de Somos Eclesia aún no existía en ese momento. Mas sin embargo, realmente pudimos alabar el nombre de Dios una vez más. Y quizás tú puedes estar pasando por algo similar. Hay algo que tú estás experimentando el día de hoy. Yo te animo a que adores el nombre de Dios una vez más. No lo adoramos por lo que Él hace, sino lo adoramos por quien Él es, porque Él es digno de honra y gloria, y porque Él es maravilloso, porque Él es poderoso, porque Él nunca falla y porque Él nunca llega tarde. Y por eso es que podemos poner nuestra confianza en Él. Entonces Ana puso su confianza en Él, fue a adorarle una vez más. Y fíjate lo que sigue de ese versículo 19 y 20. Dice, después entonces regresaron a su casa en Ramá, porque recuerda que habían ido a Silo. Dice, y ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, no sabemos cuándo fue, pero fue un poco más adelante, dice, se acostó con Ana, dice, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Y sabes, eso es clave el día de hoy. A su debido tiempo Él respondió. Y quiero que tú, donde estás el día de hoy, repitas esa frase. A su debido tiempo. A su debido tiempo. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Dios. En el debido tiempo de Dios, Él va a responder. Y le puso por nombre Samuel. ¿Sabes? Dios escuchó la oración y respondió. Ahora la pregunta es, ¿por qué esperó tanto? ¿O por qué pasaron tantos años sin que Él respondiera? Porque obviamente Él podía hacerlo. Si lo hizo allí, lo pudo haber hecho antes, ¿no? Y la respuesta que te tengo es, pues no tengo idea. Y nunca vamos a saber realmente el por qué, porque los planes y los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Porque eso es lo que dice la palabra y eso es lo que nosotros sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él sabe el tiempo perfecto. Él sabe el tiempo correcto, y si lo da antes, quizás no es el tiempo correcto porque no estaba preparada, porque no estaba lista, y es el caso en nuestra vida también. Dios quizás no me da algo, no responde algo porque yo no estoy listo. Él tiene que hacer algo en mí primero antes de poder hacer algo por mí. Y el día de hoy yo creo que tú necesitas entender que Dios desea hacer algo en ti primero antes de poder hacer algo por ti. Podemos confiar en Dios con nuestros planes, nuestro futuro, porque Él ha sido fiel en el pasado y Él va a continuar siendo fiel. Podemos buscarlo y saber que Él escucha nuestras oraciones y en su debido tiempo Él va a responder. Señor Jesús, yo te doy gracias el día de hoy, Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy tú nos animas, Señor, nos recuerdas que tú escuchas nuestras oraciones y que en su debido tiempo, Señor, tú respondes. Padre, a pesar de que podamos sentirnos inseguros, a pesar de que no podamos ver claramente, Señor, lo que tú estás haciendo, a pesar de que quizás los resultados, Señor, las circunstancias a nuestro alrededor, Señor, no son claras o no son lo que esperamos, Señor, a pesar de todo eso, no significa que tú no estás obrando, no significa que tú no tienes un plan perfecto, Señor, no significa que tú no lo vas a hacer. Señor, el día de hoy nos has confirmado, nos has animado, Señor, nos has recordado que tú eres fiel y que en su debido tiempo tú vas a actuar, Señor, conforme al propósito en cada uno de nuestras vidas, Señor. El día de hoy yo te pido que nos ayudes a poder confiar en ti plenamente, Señor, que en esos momentos que nos sintamos de esa manera, en vez de huir, en vez de reclamar, en vez de alejarnos, Señor, que podamos acercarnos a ti, Señor, buscar de ti, poder adorarte una vez más por quien eres tú, porque tú eres merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración, porque tú eres digno de toda honra, Señor, porque tú eres un Dios bueno y un Dios justo, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada hombre y mujer, cada joven, cada niño que está viendo este video, Señor, que está viendo este mensaje, Señor, pueda realmente poner su confianza de sus planes, de su futuro, de sus anhelos en tus manos, Señor, y poder dejarlos en tus manos, Señor, sabiendo que tú vas a obrar y vas a responder en el tiempo perfecto. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Amigo, amiga, solo quiero animarte y recordarte que Dios está siempre con nosotros. No importa lo que estemos pasando, cómo nos estemos sintiendo el día de hoy, te recuerdo que Él nos tiene en su mano en todo tiempo y solo nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.